Saludos, soy Dark, bienvenidas, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con la segunda parte del ensamblado de el Caballero Mu de Aries o el Santo Mu de Aries con armadura divina. En el video anterior nos quedamos justamente aquí con Crisómalos o con la armadura dorada de Aries en versión divina, en modo objeto. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es proceder a desarmarla y a dejarlo todo en su estado original. Y por su estado original me refiero a regresar todas las distintas partes o piezas de esta armadura al blister para poder irlas tomando y pues de esta manera ensamblar más fácilmente a nuestro caballero de Aries. Antes de continuar, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita para estar pendientes de cuando subimos más videos. Si al final el video les gusta, dejen su like. Si no les gusta, pues no pasa nada, dejen su dislike solo con un comentario, por favor, para mejorar el contenido del canal. En la parte de abajo hay links de apoyo alternativo / económico para el canal, como Patreon, PayPal y también si quieren invitar un coffee, en la parte de abajo, en la descripción del video, está el link. Dicho todo lo anterior, vamos nosotros entonces a hacer una pequeña transición para regresar las piezas de la armadura divina de Aries a los blisters y comenzar con el ensamblado del primero de los 12 caballeros dorados de Atena. Ya tenemos todas las piezas o los diferentes componentes de este set en los blisters y lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser tomar la figura del Santo Dorado Mu y pues vamos a disponernos a ensamblar la armadura divina en él. Lo que vamos a hacer es retirar. Bueno, primero vamos a estirar un poco los brazos para que sea más fácil manipular la figura y vamos a retirar manos, pies, rostro y cabello de la figura, puesto que son las piezas que bien o no vamos a utilizar una vez que la figura quede completamente ensamblada, o al menos por el momento no vamos nosotros a utilizar, como puede ser el caso de los pies, el caso de la protección del calzado, digamos, que ya está incluida en el caballero. Y bueno, de entrada, para poder colocar las piernas, pues no la vamos a utilizar. Vamos a retirar también, si bien no la cabeza completa, aunque podemos hacerlo, lo cierto es que sale de una manera bastante sencilla. Vamos a retirar el cabello, ambas piezas, la trasera y la frontal, y vamos también a retirar el rostro, puesto que más adelante decidiremos cuál es el que vamos a emplear. Eso lo vamos a dejar casi para el final, puesto que al tener nosotros cuatro pares de manos y 4 rostros distintos, pues la variedad es relativamente amplia. Bueno, continuando, vamos a dejar nosotros la figura en este estado, es decir, vamos a dejarla así con la cabeza o al menos con el soporte de esta, sin manos y sin pies. Y vamos a empezar, como ya es costumbre aquí en el canal, ensamblando las piernas. Para ensamblar las piernas vamos a empezar por los quijotes o por la protección de los muslos y recordemos que ambas piezas, en este caso, tienen un indicador de cuál es la derecha y cuál es la izquierda, puesto que en la derecha vamos a tener una sola muesca en el interior y en la izquierda vamos a tener 2, al menos viéndolas de frente de acuerdo como las va a utilizar el personaje. Si las viésemos en sentido correcto, pues estarían en esta posición. Ok, colocamos primero la derecha. Solo tenemos que ejercer un poco de presión, lo mismo con la izquierda y pues aquí la presión, digamos que puede llegar a ser variable de una pierna a otra, simplemente cuidando que se encuentren a la misma altura ambas piezas. Vamos ahora con la protección de las rodillas. Para poder sacarlas del blister nos vamos a apoyar nuevamente en esta pequeña espada de Warcraft. Vamos a sacar ambas rodilleras. Y las rodilleras en la parte interna tienen grabada una letra, ya sea una R o una L, igual indicándonos de qué lado va cada una. R para la derecha por la palabra en inglés right y L para la izquierda por left. Lo único que debemos hacer es insertar el pequeño perno que tienen en la parte central, en el interior, en este punto de inserción con forma de cerradura. La sujeción es buena, por lo tanto solo hay que ejercer un poco de presión y las piezas no se van a caer por sí mismas. De hecho, podemos sujetar, bueno, si tuviera un buen punto de agarre, que tampoco es necesario, podemos sujetar la figura de la propia pieza y esta no va a salirse. Vamos ahora, disculpen, con las grebas. Igual, estaríamos colocando las grebas, son exactamente iguales, no tenemos ningún indicador
ni ninguna muesca en la parte interna para saber dónde colocar cada una. Son perfectamente simétricas y lo que debemos hacer es insertarlas en las piernas y al igual que en los Quijotes tenemos que ejercer un poco de presión y simplemente cuidar que éstas se encuentren a la misma altura. Para terminar con el ensamblado de las piernas, vamos nosotros a colocar los pies. Para los pies, antes de colocarlos, no tenemos una letra grabada, o al menos no la veo aquí de inicio, para saber cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, pero si los vemos, sobre todo desde la parte inferior, podemos ver que la punta se inclina hacia un lado. Entonces, digamos que las puntas tienen que ir inclinadas hacia la parte interna. Esa sería la forma correcta de colocar los pies. Después, solo debemos, una vez más, ejercer un poco de presión. Y listo, con esto estaría concluido el ensamblado de las piernas en el Caballero de Aries, portando la armadura divina correspondiente o la armadura divina de su signo. Vamos ahora a ensamblar nosotros el peto y la falda. Aquí un recordatorio muy importante es: siempre hay que tener en cuenta que hay que ensamblar primero el peto y la falda que los brazos para que estos no nos estorben, o para que la armadura de estos, mejor dicho, no nos estorbe y no tengamos que estar reacomodándola posteriormente. Esto es simplemente es simplemente una recomendación personal, pero hasta el momento me ha funcionado a mí bastante bien, independientemente de qué figura estemos ensamblando. Vamos pues con el peto y con la falda. Para ensamblar el peto y la falda de la armadura divina de Aries, lo primero que vamos a hacer es tomar nosotros la protección del abdomen, esta pieza plástica, la vamos a dividir en dos y la vamos a colocar en la figura, pero para colocarla tenemos que hacer uso del pivote que tenemos en el pecho. Esto no es como tal una articulación, simplemente vamos a jalar un poco hacia arriba hasta que sintamos un clic a la altura del pecho para poder nosotros colocar ambas piezas de armadura. Primero la parte trasera, posteriormente la parte delantera y bajamos la pieza. Con esto queda perfectamente sujeta y esta es la forma correcta de ensamblarlo. No quiere decir que debamos de dejarlo hacia arriba para que el caballero sea un poco más alto, no. Tenemos que volver a bajarla y esto le va a dar la sujeción adecuada en la parte superior del torso. Siguiente, vamos a ensamblar nosotros la falda. Vamos a tomarla tal cual la podemos retirar del blister. Quitamos las protecciones plásticas, tanto la interna como la externa. Y aquí me gustaría corregir algo que dije en el video pasado, puesto que mencioné al momento de desensamblar los diferentes componentes de la falda que las partes laterales eran simétricas. Y si bien son simétricas, ahí me parece que no cometí ningún error. Lo cierto es que también dije que no tenía ningún indicador de cuál es la parte derecha y cuál es la parte izquierda. Y podemos ver que un poco escondido, pero sí lo tienen. Tenemos una R grabada para la protección lateral derecha y pues una L para la izquierda. Para ensamblar la falda lo que vamos a hacer nosotros es bajar un poco la placa frontal y vamos a retirar la hebilla, que es esta pieza en forma de diamante, para poder nosotros abrir por completo el cinturón de la falda y colocarlo en nuestra figura. Vamos a tener un pequeño punto de inserción en la parte superior de la cadera y vamos a tener también un pequeño perno rectangular, no sé si se llama exactamente un perno, un punto de anclaje en la parte trasera, el cual debemos hacer que coincida. Y una vez hecho esto, vamos nosotros a cerrar el cinturón. Aquí como apoyo podemos bien bajar la placa central para colocar la hebilla o directamente retirarla si se les hace más fácil para poder cerrar adecuadamente el cinturón de la falda de la armadura. Para colocarlo, recordemos que la parte más alargada de esta pieza en forma de diamante es la que va hacia abajo. Simplemente debemos nosotros colocar las placas en la posición correcta y listo. Con esto ya estaríamos nosotros culminando con la colocación de la falda de la armadura. Vamos ahora a colocar el peto o la protección del pecho, que aquí viene fusionada con el gorjal, que sería la protección del cuello, y lo que debemos hacer es simplemente abrirla. Podemos nosotros subir un poco los brazos para que no estorben y la estaríamos cerrando. De esta manera ya estaría colocada correctamente y para sujetarla y que esta no, digamos que no tenga juego, no se encuentre bailando, por decirlo de alguna manera coloquial, lo que vamos a hacer es tomar
la cabeza del carnero, esta que se encontraba oculta en el cuerpo de la peana, y vamos a introducir en el centro de la espalda esta pieza. Vamos a hacer que coincidan los dos pernos y también el soporte que tenemos en la parte central, y cuando nosotros escuchemos un clic o sintamos un clic, porque tampoco es que haga demasiado ruido, la pieza ya quedó perfectamente sujeta. Aquí tenemos que tener un poco de cuidado de insertarla correctamente, porque de lo contrario, como me está sucediendo a mí, esta puede saltar un poco y eso tampoco sería, bueno, no es que no sea adecuado, porque no es un error particular de la pieza, sino sería un error de colocación de nuestra parte. Una vez que ya la tenemos colocada, pues vamos ahora a ensamblar los brazos. Posteriormente vamos a regresar al peto de la armadura para ensamblar la espalda, que serían los cuernos del carnero y las alas del mismo, y finalmente estaríamos cerrando con la cabeza. Continuando con el ensamblado de los brazos, lo que vamos a hacer para que sea más fácil colocarlos es posicionar los brazos, digamos, en un ángulo cercano a los 90 grados en relación al cuerpo, y vamos a empezar por la protección de los bíceps. Lo mismo que para la protección que teníamos en los Quijotes, también vamos a tener indicadores de cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, puesto que en la parte interna tenemos una o dos muescas según cuál sea el lado, uno para el lado derecho, dos para el lado izquierdo, y lo que vamos a hacer es simplemente colocarlos cuidando que digamos que el arco que se presenta en la parte inferior de la pieza, pues esté dispuesto para que no estorbe, o mejor dicho, para que calce con la articulación del codo. Lo mismo la parte frontal y la parte trasera. Una vez que colocamos ambos, vamos ahora a colocar los brazales o la protección de los antebrazos. Y aquí hay algo curioso, porque al igual que en la versión EX de las Apuris de Saga, no tenemos aquí una codera como tal, porque hay otras piezas EX que, además de tener digamos, esta saliente, la parte más larga en la protección, para colocarla de esta manera, tenemos pues una codera en la parte posterior del brazal, y aquí no la tenemos. Lo que sí tenemos es en la parte interna, lo mismo, indicadores, una muesca y dos para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Por lo tanto, y de acuerdo al diseño, sugiero que la colocación sea la parte más larga, digamos, orientada hacia el codo, para que calce a la perfección la parte más estrecha con la articulación del codo, y esto nos permita la movilidad en la figura para poder posarla de acuerdo a como nosotros querramos exhibir posteriormente esta pieza. Una vez que ya colocamos los brazales, vamos ahora a colocar las manos, y voy a seleccionar esto por una elección completamente personal. Vamos a hacer de lado momentáneamente el caballero para mostrar aquí rápidamente las manos. Voy a seleccionar las que están completamente abiertas, porque personalmente me gusta ver esta pieza pues como posicionada como si estuviese ejecutando ya sea el Stardust Revolution o el Starlight Extinction, aunque podemos seleccionar también puños para una postura más hierática. Podemos seleccionar una mano semiabierta, la cual puede servir para cierta posición de combate, o una mano en postura defensiva, la cual esta también nos puede servir para, no sé, para sostener el casco. Esto lo podemos combinar con el rostro con los ojos cerrados en una actitud un poco más solemne y no necesariamente tan combativa. Pero lo que vamos a hacer en esta pequeña muestra es simplemente seleccionar las manos abiertas. Vamos, ustedes pueden seleccionar las que gusten. Y vamos a colocar ahora las protecciones de las manos. Me voy a apoyar nuevamente en nuestra pequeña espada. Ups, dejé caer una pieza en el espacio donde van las alas. Ok, ya tenemos aquí la protección de las manos, y lo que tenemos que hacer, al igual que como vimos cuando estábamos ensamblando la peana, es hacer que coincidan los puntos de inserción con los puntos de inserción del dorso de la mano con los puntos de anclaje que tenemos en la armadura de las mismas. Desde luego este pequeño arco que se dibuja lo tendríamos nosotros colocado hacia la parte inferior, y simplemente ejercemos un poco de presión, solo la necesaria,
Y con eso estarían colocadas ya las protecciones de las manos. Lo pueden hacer ustedes previo a colocar las manos en el caballero o en la figura, o lo pueden hacer de manera posterior. Igual no hay ningún problema. La fricción que tenemos en las articulaciones, en esta articulación compuesta de ball joint y rotativa para la muñeca, es lo suficientemente firme como para que no necesitemos un apoyo exacerbado, como digamos en versiones que no eran todavía Midcloth, aunque de cualquier manera lo que siempre sugiero es que nosotros angulemos el brazo y nos apoyemos directamente en el brazo de la figura, no en la armadura, para evitar que ésta salga de su posición. Y ejercemos presión hacia abajo. Cuando escuchemos ese clic, pues sabemos que la pieza fue correctamente colocada. Lo mismo vamos a hacer en la mano contraria. Y con esto tendríamos casi completamente colocados ya o ensamblados los brazos de la armadura. Ahora vamos a bajar los brazos para que nosotros podamos colocar las sombreras. Y en las sombreras, aquí sí no me voy a retractar de lo que dije, porque no he encontrado ningún indicador de cuál es la derecha y cuál es la izquierda. De hecho, son exactamente iguales. Pasa lo mismo que con las grebas. Simplemente vamos a tomarlas y vamos a colocarlas no en la armadura como suele ser habitual, sino las vamos a colocar directamente en estos pequeños orificios que tenemos tanto en la parte frontal como en la parte trasera de los hombros, y vamos a hacer que coincidan con con estos pequeños pernos en esta pieza de herradura que forma parte del origen de la articulación en la pieza de la hombrera. Simplemente debemos de abrir un poco la pieza. Esta abertura se da cuando la estemos colocando, no tenemos por qué forzarla, y con esto estaría la hombrera correctamente colocada. Simplemente tenemos que juntarla un poco al cuerpo del caballero para que coincida con la armadura y no tengamos ahí una abertura no deseada. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Tal vez esta pudiera ser la parte más compleja de colocar de la armadura, y tampoco es que sea necesariamente difícil. En realidad es, al menos en comparación con la peana, con la armadura en forma de objeto, es muchísimo más fácil ensamblar la armadura en la figura del personaje. Ok, con esto ya tenemos nosotros colocados los brazos y vamos a pasar ahora a ensamblar los componentes que vamos a colocar en la cabeza del carnero, en el rostro del carnero, en el rostro de Crisómalos, que sería las partes faltantes en la espalda del caballero dorado Mu de Aries. Siguiendo con este tutorial o esta guía de ensamblado, vamos ahora a colocar las alas del carnero. Vamos a voltear nuestra figura, a tomar ambas piezas de las alas, y aquí un pequeño recordatorio. Si nosotros vemos las piezas de las alas, digamos de perfil, podemos ver que las puntas están inclinadas hacia un lado. Lo que tenemos que hacer es que estas puntas, que las puntas de las alas, la inclinación quede hacia la parte trasera del caballero, no que quede hacia la parte interna como si lo estuviese cubriendo, sino hacia la parte trasera. Vamos a aprovechar esta articulación que tenemos en el punto de anclaje. Vamos a girar un poco y vamos a colocar las alas en la entrada inferior del rostro del carnero. Vamos a ejercer un poco de presión. No es necesario hacer demasiado. Pueden apoyarse girando un poco la pieza o dando pequeños giros. Y con esto queda perfectamente colocada. Vamos a hacer lo mismo del otro lado y posteriormente vamos nosotros a colocar los cuernos del carnero. Aquí hay algo que me parece bastante curioso, tanto en el instructivo como en las piezas que se incluyen. Vamos a dejarlas momentáneamente replegadas, las alas. Más adelante las vamos a posicionar de acuerdo a lo que queramos mostrar. Y son dos pequeñas piezas. De hecho, le gana el peso de las alas si no lo posicionamos. O vamos a abrir un poco para que no sea problema. Y es que se incluyen dos pequeñas piezas y se sugiere el uso para los cuernos, pero
Lo curioso es en el instructivo, o al menos lo que logro entender, porque es la versión japonesa de la figura y el instructivo está en japonés, evidentemente, nos indica aquí que se venden por separado estas piezas y que se pueden cambiar para colocar los cuernos. Sin embargo, o no sé si sean otras piezas complementarias las que se vendan por separado. Sin embargo, las propias piezas que ya vienen para anclar los cuernos son las que necesitamos para poder insertarlos. No necesitamos esas piezas adicionales. Para colocar nosotros los cuernos de la armadura, bueno, lo primero que vamos a hacer es tomarlos del blister. Vamos a girar un poco, bueno, voy a girar aquí un poco la figura, puesto que los vamos a colocar en la espalda. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en los cuernos nos vamos a encontrar con dos cosas. Primero, si nosotros los vemos, digamos, desde la parte superior o desde la parte trasera, podemos ver que tienen cierta inclinación. La forma correcta de colocarlos es que la inclinación en las puntas esté orientada hacia afuera. ¿Esto para qué? Para que no estorbe en la colocación del casco y también para que de manera estética esté posicionado de manera correcta. Además, desde luego, que esta es la forma correcta de colocarla de acuerdo a lo que podemos ver en la caja y a lo que podemos ver en el propio instructivo. La segunda cuestión es que los anclajes se pueden retirar y vamos a hacerlo nosotros para posicionarlos de manera correcta y después vamos a insertar los cuernos en los anclajes una vez que estos ya se encuentren colocados en la armadura. La entrada más pequeña es la que vamos a insertar nosotros en la cabeza del carnero y como referencia en uno de los costados podemos ver aquí un pequeño círculo. Este pequeño círculo lo podemos dejar, lo ideal sería dejarlo hacia adentro, pero lo podemos dejar hacia afuera, que nos sirva como guía para colocar correctamente la pieza. Tenemos que insertarla hasta que el círculo esté lo más cerca posible del rostro y orientado, digamos, en paralelo a la propia inclinación de la escultura del rostro del carnero. Esta sería la forma correcta de colocarlo y también la forma correcta en la que la propia articulación nos va a ayudar a posicionar bien los cuernos. Una vez que ya los tenemos nosotros colocados, podemos retraer un poco las alas para que sea más fácil la manipulación de la pieza. Lo único que nos resta es colocar los cuernos. Casi lo coloco al revés, no lo tenía bien colocado y dudé por un instante, disculpen. Los vamos a colocar aquí. Y ahora volteamos nuestra figura simplemente para darles la posición deseada. Podemos manipularlos con total libertad. Los puntos de anclaje son bastante firmes, por lo tanto no vamos a tener pues ahí algún problema de que logren o de que vayan a desensamblarse ni nada por el estilo. Simplemente los colocamos de manera simétrica y lo que resta ahora pues es ensamblar el rostro y el casco de nuestro caballero para poder ya por fin posicionarlo de tal manera que sea agradable para nosotros la exhibición de esta pieza. Para el ensamblado del rostro y de la cabeza, lo primero que debemos hacer es retirar el soporte de la misma. Procuren hacerlo con cuidado para no comprometer ya las piezas que han sido colocadas. Y vamos a tener aquí dos opciones. La primera va a ser seleccionar cualquiera de los rostros. En este caso lo voy a hacer con el rostro neutro, que es el que viene por default. Y debemos colocarlo de esta manera. Digamos que el ángulo quede hacia atrás del rostro. Debemos de colocarlo de esta manera en el soporte. Posteriormente vamos a colocar la parte trasera del cabello y la cabeza. Esto desde luego es la alternativa para mostrarlo sin casco independientemente de cuál sea el rostro que elijan. Y finalmente la parte frontal. Ahora lo único que restaría sería colocarlo en el caballero. Podemos ver que la forma que tiene la caída del cabello pues nos va a permitir aquí colocar nosotros o mejor dicho, nos va a permitir que no estorben las alas ni los cuernos. Tenemos otra variante aquí, que sería cambiar la parte trasera del cabello. Bueno, esta pieza de cabello suelta, que es la que viene por default, por la pieza de cabello sujeta. Y además de que está sujeta, bueno, tenemos una extensión también de cabello, la cual nosotros podemos acoplar y tiene una articulación para que le demos el movimiento o el
o la forma que nosotros querramos de acuerdo, igual al rango que tiene esta articulación. Ahora, lo que me interesa realmente es la segunda variante que tenemos de la colocación de la cabeza, no simplemente las variantes que tenemos del cabello, puesto que vamos nosotros a ensamblar la cabeza, pero con el casco puesto. Para esto vamos a seleccionar otro de los rostros entre los cuales podemos elegir. Aquí los vemos rápidamente. Son dos rostros con los ojos cerrados, uno sonriente y otro neutro. Un rostro ligeramente sonriente con los ojos abiertos. Y también tenemos el rostro de ataque o el rostro de batalla, que pareciese que estuviera gritando. Ya sé que no les hice un acercamiento muy grande, pero en el canal ya tienen el review, esta más bien es la guía de ensamblado. Y bueno, tomamos el rostro, lo colocamos de la misma manera que el anterior. Ahora, la pieza de cabello que vamos a utilizar, voy a utilizar también el cabello suelto, aunque bien pudiésemos utilizar el cabello que se encuentra sujeto con la extensión que ya vimos previamente. Yo quiero utilizar el cabello suelto. Lo vamos a colocar en la parte inferior del soporte de la cabeza, y el cabello aquí no vamos a tener una parte trasera puesto que no podríamos acoplar el casco, y la parte frontal del cabello va a ser una pieza más pequeña que en el blister se encuentra al lado de los rostros y que va a quedar sujeta por estos dos pequeños pernos que al mismo tiempo se van a insertar en estos pequeños orificios sobre el rostro que seleccionamos previamente. Cualquiera de los 5 rostros que incluye la figura, ya sea el que viene por default o las 4 variantes, están estructurados de la misma manera. Pueden seleccionar el que gusten para el casco. Aquí podemos ver en los puntos de inserción también. Muy bien, ya que tenemos aquí nuestra cabeza con el rostro de batalla y con las piezas capilares dispuestas para colocar el casco, vamos a proceder a colocarlo. Antes de colocarlo en la armadura tenemos que colocar el casco. ¿Por qué? Si nosotros decidimos exhibir esta figura con el casco, tenemos que desarmarlo y sería más complicado si lo hiciésemos ya con la cabeza colocada. No es imposible, pero lo que pretendo con estas guías pues es mostrar la forma más sencilla de ensamblar nuestras figuras. Lo que debemos hacer es simplemente separar las 4 piezas que componen el casco, que son las protecciones de ambas mejillas, el emblema y el casco como tal, o el yelmo como tal. Y para esto simplemente vamos a jalar hacia afuera. No hagan palanca con las piezas porque esto es completamente plástico, entonces puede existir el riesgo de que se rompan, no se encuentran pegadas. De hecho, está pensado para que se puedan desensamblar con facilidad. Igual, entonces, recordemos, no hacemos palanca, menos en el emblema, no queremos romperlo y fastidiar el set de alguna manera. Y ya teniendo las piezas desarmadas, tomamos el yelmo y observamos que en la parte interna hay un punto de anclaje, aquí vamos a tener un punto de sujeción. Simplemente empujamos hacia abajo y cuando sintamos que ya no que hizo clic, porque aquí no va a hacer ningún sonido, pero que ya está colocado de manera correcta, que ya puede sujetar la cabeza por sí misma, pues lo único que resta es volver a armar los elementos que previamente habíamos desacoplado. Colocamos la protección de las mejillas. Esto lo hicimos también porque el fleco de Mu queda ligeramente expuesto, entonces colocarlo armado sería más complicado todavía. Finalmente colocamos el emblema y listo. Ya está dispuesto para que simplemente lo coloquemos sobre nuestra figura previamente armada. Vamos a ejercer un poco de presión hacia abajo, no tenemos que ejercer mucha ciertamente, y listo. Ya quedó colocado aquí la cabeza de nuestro caballero en el modo en el modo con la variante de batalla, y lo único que restaría sería posicionarlo para exhibirlo de la manera que nosotros querramos. Y listo, ya tenemos aquí posicionado nuestro caballero dorado Mu de Aries con la armadura divina, tal cual lo pudimos ver en Soul of Gold o en el videojuego Soldier Soul o Alma de Soldado, Soul of Soldiers, no sé exactamente cuál sea el nombre que le dieron oficialmente en inglés, y me parece que se ve muy bien. Aquí no vamos a tener momento arbitrario, subjetivo y personal, puesto que ya lo tuvimos en el review, que en algún momento va a aparecer, si es que no ya apareció como una tarjeta aquí en la parte de arriba. Y me parece que se ve bastante bien, creo que está muy bien lograda la figura. Tengo que reconocer, sí, que no es una figura
perfecta. En el parecido no tengo ningún problema, en los materiales tampoco tengo ningún problema. La manufactura se nota como ha mejorado mucho Bandai en relación a las primeras figuras o a los primeros midcloths, a las versiones EX. Sin embargo, el rango de movimiento no es tan amplio en las sombreras y lo cierto es que puede ser un poco complicado colocar de manera adecuada los cuernos, los brazos y la cabeza en conjunto. ¿Por qué? Porque tenemos que estar manipulando todas las piezas para que éstas no choquen entre sí y no desacomoden otras partes de la armadura. No la van a desensamblar, eso es cierto, pero, insisto, el rango de movimiento, sobre todo por los cuernos, no es precisamente amplio, aunque sí debo reconocer que nos ayuda el hecho de que tengamos articulaciones en la parte trasera. En fin, hasta aquí el review y el manual del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, déjenlo en la caja de comentarios. Si no, también me gustaría saber sus impresiones. Sin nada más que decir, yo les deseo un excelente día, tarde o noche, según cuando estén viendo este video. Yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.